Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 8. Esos son los pasajes que estuvimos estudiando la semana pasada. Vamos realmente a abarcar hasta el versículo 11, pero quiero que empecemos por estos primeros. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muy bien, la carta a los filipenses, hermanos, nos enseña a vivir una vida gozosa. Es una carta que nos enseña cómo se puede vivir una vida de gozo en Cristo Jesús. Y una parte fundamental de vivir una vida en gozo es la humillación del cristiano. Sí, Pablo nos enseña que el humillarse a sí mismo por sacrificio a otros es una parte fundamental de vivir una vida cristiana en gozo. Vemos en el mismo ejemplo del Señor Jesús, dicho por el apóstol Pablo, cómo Él se entregó a sí mismo en rescate por muchos, y el Señor Él se humilló a sí mismo, haciéndose un siervo, y siendo en la forma de siervo murió una muerte de cruz, que sería la muerte más humillante en ese tiempo. Y después de haber padecido esa humillación, después de haber sido sometido a ese escrutinio, nos dice la palabra que Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, una clave para vivir una vida de gozo, una vida de exaltación, es pasar por la humillación. El mismo apóstol Pablo, con su ejemplo, nos enseña cómo él pasa de ser humillado, de sufrir un juicio injusto, de llegar hasta el arresto domiciliario, y aún en ese lugar él aprende a gozarse en el Señor, porque aún de esa manera él puede predicar el Evangelio, y el Evangelio llega hasta el mismísimo palacio del César. Entonces, hermanos, la condición de la humillación es importante para la vida cristiana. Dice el versículo, ahí en el capítulo 1, versículo 27 al 30, lo voy a parafrasear. Dice: para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, Pablo sabía que iban a venir cargas, que iban a venir tribulaciones, pero una de las claves para la vida cristiana es que ellos permanecieran unánimes y juntos. Otra de las claves para la iglesia es la humillación. La humillación, hermanos, no quiero que se entienda, lo decía la semana pasada, como permitir que a uno le pasen por encima. No se refiere a eso. Pues aún el mismo Señor Jesús, cuando le golpearon el rostro injustamente, también Él dijo que eso era algo injusto. No se trata de vivir en la negación. Aquel que vive en humillación constante no piensa que todo lo que le pasa es bueno. Y que, por ejemplo, Pablo dijo: qué bueno que me están tratando injustamente, o el Señor: qué bueno que me golpearon en el rostro, qué bueno que nos están persiguiendo. No es eso, sino que a través de esas situaciones uno aprende a ver que Dios de fondo hace algo bueno. Es decir, sí, tal vez es injusto que me estén juzgando por algo que no hice, pero a través de eso el Señor va a transformar esta situación en algo bueno. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no se trata de vivir en la negación. Se trata de aprender a ser humildes y aprender a agradecer al Señor por todo lo que tenemos. Y en el caso de la iglesia, la humillación tiene que ver con el autosacrificio en beneficio de otros. Sí, la humillación, entonces, hermanos, tiene varios tangentes por las que nosotros podemos hablar de eso. En esta mañana en específico me gustaría hablar del autosacrificio por otros. Pues ahí mismo en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 9, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos en el Señor Jesús que después de la humillación, del autosacrificio por otros, el Señor premia al Señor Jesucristo con la suprema exaltación. Eso yo lo decía la semana pasada, que decía que cuando nosotros pensemos ahora en el Señor Jesús, no pensamos en un Señor Jesús crucificado, no pensamos en un Señor Jesús que está en la tumba, tampoco pensamos en un Señor Jesús que tiene frío, ¿no? Que está temblando, pobrecito de Él, compadécete de Él. No estamos hablando del Señor Jesús en su estado de humillación, sino en su estado de exaltación.
Sí, entonces, para nosotros, hermanos, también es un ejemplo de cómo aquellos que se autosacrifican por otros, que se humillan por otros, que aprenden a vivir priorizando las necesidades de los demás, ayudando para las necesidades de los demás, encuentra en la siguiente vida o incluso en esta misma vida muchas veces la exaltación por parte del Señor, el premio. Porque siempre, hermanos, para el cristiano que vive en la humillación, que vive en el servicio a nuestro Dios, siempre debe de haber al final una recompensa. Es una de las promesas del Señor. Entonces, el supremo efecto, hermanos, de la humillación de Cristo fue la suprema exaltación en su resurrección. Vemos en el versículo 9 que eso es lo que dice. Bueno, vamos a leer otra vez el versículo 8 para tener el contexto. Dice que el Señor Jesús tomó la forma o la condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor Jesús, hermanos, no solamente tomó la forma de un siervo, sino que estando en la forma de un hombre, tomando la similitud de un hombre en su carnalidad, con sus deficiencias, con sus problemas, con sus cansancios, con el hambre, con el sueño, con la necesidad, con el frío, con el calor, Cristo tomó esa forma, siendo Él el Dios Todopoderoso, se humilló tomando la forma de sus criaturas, y aún estando en la forma de sus criaturas, Él se humilló hasta la condición en la que Él mismo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, hermanos, de que priorizar a los demás es uno de los valores del cristiano. Entonces, hermanos, para el cristianismo no hay tal cosa como la arrogancia, como la vanagloria o como el egoísmo. No son valores cristianos. Pues Cristo, hermanos, teniendo en su poder todo el nombre, toda la autoridad, toda la potestad, toda la gloria, toda la riqueza, Él no estimó esas cosas como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de un hombre y estando en la forma de un hombre con sus carencias, padeció hasta la muerte. Y por eso el Señor lo exaltó, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos dice la palabra, en primer lugar, que después de haber sido humillado el Señor Jesús, Él también fue exaltado hasta lo sumo, cumpliéndose así lo que el Señor Jesús mismo dijo en Mateo 23:12. Si me acompañan para allá, Mateo 23:12. Mateo 23:12. Dice, porque cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humilla será ensalzado. Eso quiere decir, hermanos, perdón, es Mateo 23, creo que 3, ¿verdad? Mateo 23:12. Mateo 23:12. Eso quiere decir, hermanos, que en el mismo Señor Jesucristo se cumplió esta palabra, porque el que se humilla es, el que se ensalza, perdón, es humillado. Pero el Señor Jesús no se enalteció a sí mismo. Él le dijo a sus discípulos que no había venido para ser servido por los hombres, sino que Él había venido para servir a los hombres, para servir a los otros. Así que Él se humilló a sí mismo, por lo cual el Señor lo enalteció. Y eso, hermanos, nos dice la palabra que un siervo no puede ser mayor a su Señor. Si eso nos transmitió nuestro Señor, entonces eso mismo es lo que nosotros tenemos que replicar. La enseñanza para nosotros es que cualquiera que se enaltece será humillado. Pero si nosotros, hermanos, vivimos una vida de humillación, de autosacrificio, de priorizar las necesidades de los demás, de servir a los demás antes de buscar ser servidos por los demás, en la siguiente vida el Señor nos enaltecerá, así como también en Cristo cumplió su promesa. Y al que sufrió la suprema humillación, Dios también lo enalteció sobre todas las demás cosas. Y nos dice la palabra que aún le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Otro versículo que nos habla al respecto es Santiago 4:10. Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os enaltecerá, os ensalzará. Sí, entonces la humillación, hermanos, no es un atributo cristiano que puede tal vez presentarse en un cristiano, que puede tal vez beneficiarle al cristiano, o que tal vez algunos cristianos tienen.
La humillación, hermanos, es un valor, es un don, es un fruto que viene a través del Espíritu Santo. El cristiano tiene que destacarse por ser alguien que sirve a otros. No por ser alguien que espera ser servido, por alguien que espera servir a los demás en lo que puede, practicando, hermanos, el autosacrificio. Y esa, hermanos, es tal vez la cuestión más importante en la lección de la humildad, el autosacrificio. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, por favorecer a alguien más, estamos dispuestos a autosacrificar algo nuestro? Fíjense lo que nos enseña la palabra. No nos enseña a autosacrificarnos de vez en cuando, o cuando no es tan perjudicial para nuestros beneficios, o no cuando nos es tan demandante, sino la palabra nos enseña que en todas las situaciones que yo pueda bendecir a alguien más, sacrificando mi propia comodidad, tendría que hacerlo. El Señor Jesús le decía a sus discípulos que si alguien les pedía llevar su carga 1 milla, tú se lo llevaras 2. Que si alguien te pedía tu capa, tú le dieras incluso hasta el báculo o el bastón, ¿no? Entonces, hermanos, no se trata de poder humillarme o de poder entregar algo de lo que me sobra. O no se trata de entregar algo que no me era útil a mí y que le puede beneficiar a alguien. Se trata del autosacrificio. Eso ya no suena tan fácil, ¿verdad? Suena fácil decir dar 5 o 10 pesos, lo que me sobra en el bolsillo. Suena fácil decir voy a dar la ropa que ya no me queda, voy a dar los tenis que no me gustan, voy a dar lo que no me es tan útil, voy a dar lo que me sobra, lo que no me representa una pérdida. Pero ¿qué pasa cuando en el sacrificio representa tu pérdida? Representa que tú ya no estés cómodo, que tú ya no tengas lo que quieres, que tú no te completes para lo que buscabas o para lo que querías. Entonces, hermanos, ahí es donde se complica. Uno dice, bueno, me humillo delante del Señor y mi vida es humillación delante del Señor, porque es fácil humillarse delante de una persona a la que no ves y delante de una persona con la que normalmente no convives, ¿no? Como sería nuestro Señor. Es fácil decir que nos humillamos a Cristo, porque uno no lo vemos. Entendemos por fe que está con nosotros, pero no está aquí físicamente. Y a pesar de que su palabra nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, es fácil decir que me humillo porque pues sí oro o sí leo la palabra. Pero ¿qué pasa cuando la palabra nos lleva a humillarnos con las personas que sí convivimos? Con las personas que vivimos, con las personas que sí padecen hambre, con las personas que sí padecen necesidad. La pregunta es, hermano, ¿cuán dispuesto estás tú a autosacrificarte por tus hermanos? Porque no es una, hermano, de las cosas que el cristiano puede tener, es una demanda de Cristo. No es algo que Cristo a veces nos pide hacer. No es algo que Cristo a veces nos dice que en algunos casos muy específicos, en personas muy dotadas de dones muy específicos, tienen que hacer. Hermanos, el autosacrificio, la humillación, el suplir y el servir a otros es algo de todos los días. Es un valor que todos los días tendríamos que practicar de continuo, servir a otros, dar algo de nosotros por los demás. Porque ejemplo tenemos de que eso se hace y que se puede. Cristo se humilló a sí mismo. Y mira que el valor que tiene Cristo es mucho más que el nuestro. Si tú consideras que perder 100, 200 pesos es mucha pérdida, bueno, Cristo era el dueño de todo. Si tú consideras que perder un poco de tu tiempo, un poco de tus horas de tu día para escuchar a un hermano, para orar por un hermano, es mucha pérdida, bueno, considera que Cristo tomó la forma de un hombre y se entregó hasta la muerte por su pueblo. Entonces no hay suficiente que pudiéramos hacer, hermano, o suficiente que pudiéramos entregar para decirle a Cristo, creo que ya fue demasiado. Pero aún en eso, hermanos, no tenemos que pensar que todo es pérdida, pues Dios promete exaltar a aquellos que se humillan.
En la siguiente vida es una garantía, pero aún en esta vida, hermanos, hay recompensa para el cristiano que sabe servir a su Dios. El verbo hecho carne, hermanos, el Logos, la persona de Cristo, se humilló a sí mismo y se sometió totalmente al Padre. Él, siendo el Dios Todopoderoso, se sometió a obediencia, dice la palabra, y el Logos encarnado se vistió para siempre. Es una cosa bien interesante, hermanos, es un misterio de la palabra, que indivisiblemente Cristo tomó la forma de un hombre, y para toda la eternidad, hermanos, Cristo tomó dos naturalezas para siempre. ¿Sabían ustedes eso? Que a Cristo le costó tanto tomar la forma de un hombre, que aún hoy en día esa misma forma de hombre sigue permaneciendo en su naturaleza. Cuando Cristo murió, no murió solamente el hombre y permaneció la deidad. Cristo mismo, hermanos, al resucitar también resucitó con el verdadero Dios y verdadero hombre. Y para siempre, hermanos, su estado, podríamos decir, y esto es un misterio, cambió. Y el Dios inmutable, de una forma misteriosa, cambió. No quiero que se malinterprete, no estoy diciendo que cambió en valores. No estoy diciendo que cambió en esencia, estoy diciendo que su naturaleza acopló otra naturaleza, y siendo únicamente el Dios Todopoderoso y Soberano, tomó la forma de un hombre para siempre. Eso le costó, hermanos, dar su vida por nosotros. Pero la palabra nos dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una pregunta: si el Logos de Dios, si el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era con Dios y estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿de qué manera Dios puede exaltar más a Cristo? Se le puede dar un nombre más grande a Cristo. Él es Dios. Pero solamente digo esto, hermanos, para que entendamos que la unión a su humanidad fue indivisible, porque en su misma humillación, en su carne, se nos dice que Él resucitó y fue glorificado, exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre a su humanidad. A su deidad no se le puede dar, Él ya es Dios. ¿Qué más grande nombre que Dios puede haber? ¿Qué más autoridad puede Dios tener? Pero en su humanidad, es como si la palabra nos dijera que su humanidad, que su naturaleza humana fue premiada. Pues en su humanidad fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre en su naturaleza humana. Como si la Biblia nos dijera que Cristo se ganó el premio más grande. Se ganó la suprema exaltación, hermanos, por haber sufrido la suprema humillación. Humillarse, hermanos, también tiene su premio, y en Cristo tenemos el ejemplo. Ahora Cristo, hermanos, ya no está en la humillación, sino que Cristo está en la exaltación. Y se nos dice la palabra que vamos a leer dos pasajes en Hebreos 4:14, Hebreos 4:14 y Hebreos 7:26. Hebreos 4:14 nos dice que Dios el Padre enalteció a su Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa. Nos dice que lo hizo, que traspasó los cielos. Vamos a leerlo. Déjenme, lo busco rápidamente. Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando dice que traspasó los cielos, hermano, no significa que traspasó el plano existencial. Significa que su autoridad, su nombre y su potestad están por encima de la creación misma. Entonces, el sumo sacerdote ya no está hablando de Cristo crucificado, ya no está hablando de Cristo humillado, no está hablando de Cristo en su forma de siervo sufriente. Está hablando de Cristo como el gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y que rige con autoridad. Pero después, hermanos, en Hebreos capítulo 7,
Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, Cristo ya no es el siervo sufriente, ya no es el siervo. Cristo ya es el Rey sentado a la diestra del Padre, que rige con autoridad. Eso nos dice el pasaje en Efesios, a la diestra del trono de Dios, lo menciona Efesios 1:20, dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Efesios 1:21 y 22 es ese pasaje. Entonces, hermanos, ahora Cristo está en la posición de máxima autoridad y todas las cosas se someten a sus pies. La exaltación, hermanos, que Cristo recibió implica que Él se despojó de su gloria para volverlo a recuperar, pero ahora en una condición de encarnado. ¿Sí? Él se despojó de su gloria, tomó la forma de siervo. Y como siervo sufrió hasta la muerte, pero Cristo lo exaltó ahora en su humanidad y lo hizo el más grande de todas las cosas, la corona, digamos, de toda la creación, lo más alto y sublime que existe. También dice que aquel que asumió la culpa por la ley, ahora también está en una relación justa delante de la ley, pues en su resurrección venció la muerte y el pecado. Y aquel que se hizo pobre, Dios lo volvió rico otra vez. Y aquel que fue despreciado, ahora es magnificado. Y aquel que padeció la humillación, ahora es exaltado. Entonces, hermanos, no solamente es hablar de los atributos de Cristo como en su resurrección, o hablar de Cristo en su exaltación, sino entender que nosotros somos llamados a las mismas cosas. Evidentemente, hermanos, no vamos a ser exaltados igual que Cristo, pero la palabra nos lleva a entender que tenemos que vivir una vida de autosacrificio y de humillación para que así como Cristo hoy está glorificado y exaltado, nosotros también, hermanos, en su momento, cuando Cristo nos llame otra vez a su presencia o Él vuelva a esta tierra, nosotros seremos exaltados juntamente con Él, no igual que Él, pero conjuntamente con Él. Y aquello, hermanos, que hoy parece pérdida, en aquel día será riqueza. Y lo que hoy parece pobreza y humillación, en aquel momento será riqueza y excelencia. Lo que ahora parece pobre, en aquel momento será rico. Y lo que ahora parece desdichado, o lo que ahora parece una pérdida, hermanos, en aquella vida es ganancia y es alteza o alabanza por parte de nuestro Señor. También nos dice la palabra que Él le dio, es decir, Dios, le dio a Cristo un nombre que es sobre todo un nombre. Sí, eso quiere decir, hermanos, que antes Cristo estaba en humillación y Él mismo, siendo Dios, tuvo que someterse. Nos leíamos la semana pasada que Él se sometió a obediencia. Siendo Él el Dios que rige todas las cosas, siendo Él el Dios soberano, dice la palabra en Juan, que Él creó todas las cosas y que todas las cosas fueron por Él hechas y para Él fueron hechas. Bueno, ese Dios tuvo que tomar la forma de hombre y Él mismo tuvo que someterse a obediencia. Pero cuando la palabra nos dice que ahora Dios lo ha exaltado a ese Señor Jesucristo hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa? Un nombre, hermanos, delante del cual todos se inclinan. Ya no es Cristo un Señor que acata las órdenes, un Dios que tiene que aprender obediencia. No es un Señor que tiene que estar sometido a la ley, o sometido al pacto, o sometido a mandamientos. Es un Señor que tiene un nombre que está sobre todas las cosas. No hay una sola cosa que no se sujete a su autoridad ahora. Entonces el nombre, hermanos, que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo es lo más grande que hay. El nombre, hermanos, en la cultura hebraica, de donde nace todo
todo lo que nosotros estamos estudiando hoy es el contexto en gran parte de lo que estamos leyendo. El nombre involucra el propósito y la autoridad. Si vemos, por ejemplo, en Jacob que su nombre juega un papel importante en su historia, de tal manera que cuando Dios lo llama, le cambia su nombre, por cambiar a sí mismo también su destino y quién es Él. Pues cuando la palabra nos dice que al Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, está diciendo que ha cambiado su posición, ya no de un siervo, sino del Rey soberano, dueño de todas las cosas, quien con su voz de autoridad manda y los demás callan. Curiosamente, hermanos, no nos revela cuál es ese nombre. Algunos eruditos dicen que solamente es una forma de expresión para que entendamos su autoridad, pero hay otros que establecen que realmente es su nombre. Pero su nombre aún ha de revelarse. Su nombre aún, hermanos, espera el día en que Cristo vuelva a esta tierra y todas las lenguas confiesen que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y algunos eruditos dicen que de acuerdo al Apocalipsis, en ese momento el Señor revelará su nombre. Entre tanto, hermanos, solo podemos entender que el nombre de Cristo es lo más grande que hay. No hay otro Dios más grande, no hay otro Señor con tal poder. Hace rato, mientras estábamos en la clase de bautismo con Merari, yo le decía que los discípulos, cuando el Señor Jesús estaba a punto de partir, de ir al cielo nuevamente, lo dice la palabra que los discípulos lo adoraban, pero aún todavía ellos dudaban de lo que había de pasar con ellos. Y las palabras del Señor Jesús, hermanos, son los que los llenan de aliento, porque Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, no hay más potestad que la que yo tengo. Y en base a mi potestad dice: ustedes vayan y prediquen a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero el Señor Jesús ahí lo deja muy claro: toda la potestad me es dada a mí, en el cielo y en la tierra. No hay más grande que el Señor Jesucristo. Muy bien. Otra parte, hermanos, que nos enseña, vamos a ir ahí al versículo 10. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra nos enseña que no solamente, hermanos, los creyentes y los cristianos se someten a la autoridad de Cristo, sino que nos dice el versículo 10 que todas las criaturas, hermano, ahora se someten a Cristo. No solamente los cristianos, no solamente los que consideraríamos entre comillas como los buenos, ¿no? Como si esto fuera una historia y están el lado de los buenos. No solamente los buenos siguen al Señor Jesucristo, no solamente los que están en el cielo, no solamente los que creen en Él, en la piedra, sino que nos dice que todos los seres celestiales, por eso dice que los que están en los cielos, todos los seres que habitan en el cielo, se someten a Cristo. Los que están en la tierra se someten a Cristo, y los que están en el infierno también se someten a la persona de Cristo. No hay entonces, hermano, ser que pueda tener más autoridad que Cristo. Y luego dice el versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, este pasaje termina diciéndonos que ahora el Señor Jesucristo ya no está en la humillación, ya no tiene la forma de siervo, ya no es el siervo sufriente, ya no es el siervo que lava los pies de sus discípulos. Ahora Él es Dios. Ahora, otra vez de nuevo, Él ha tomado su posición al lado del Padre, ha tomado de nuevo su corona, su nombre ha sido exaltado sobre lo más alto. No hay nombre más grande que Él, para que todos nosotros ahora nos doblemos a su autoridad. Y ahora nosotros, hermanos, no solamente tenemos la opción de someternos a su autoridad, sino tenemos la obligación de someternos a su autoridad, ahora que nos es posible voluntariamente, o en el futuro, cuando dice la palabra que un ángel romperá las piernas de aquellos que no se inclinen a su nombre. Porque Cristo, hermanos, ya no es el siervo sufriente. Cristo obra, es el Rey todopoderoso y soberano, quien rige la tierra con su autoridad.
Ciertamente hoy su reino es espiritual, no se ha manifestado, pero cuando el reino de Cristo se manifieste, entonces, hermanos, no será opcional someterte a su autoridad. El llamado entonces, hermanos, esta mañana es que si aún no te has entregado a Cristo, si tu vida aún no está en manos del Señor, si no le has reconocido como tu Señor, reconócele hoy, porque estás en tiempo. Estás en tiempo en el que el Señor aún, con un corazón humilde y con mansedumbre, te llama a su presencia, para que creas en Él, para que te sometas a Él, para que lo confieses como tu Señor. Y yo sé que muchos aquí dicen, hermano, pero yo ya soy cristiano, hermano, pero yo ya he creído, hermano, pero todos aquí ya somos cristianos. Bueno, tal vez todos seamos cristianos de nombre, pero el Señor nos invita a que de verdad nos sometamos a su autoridad. Aún como cristianos, hermanos, qué curioso que tengamos que invitar a someternos a la autoridad de quien es nuestro Señor, pero así es. Si no estamos viviendo una vida de humillación a nuestro Señor, es tiempo. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de reconocerlo como el Señor Todopoderoso, quien gobierna con autoridad, y someternos a su voluntad si no lo hemos hecho. Y si lo hemos dejado de hacer, hermano, entonces estamos a tiempo, porque habrá un momento en el que ya no habrá tiempo, en el que ya no va a ser opcional, en el que su voz ya no va a ser la de un Dios manso y humilde, en la que ya no va a ser un Dios que llama al corazón como quien toca la puerta de una casa, sino que será un Señor que no viene a que tú le digas, sino que viene a imponer su autoridad sobre nosotros, porque realmente Él la posee. Y hermanos, en segundo lugar, el llamado está en que si nos hemos sometido al Señor y estamos emprendiendo ese camino, aprendamos el valor de Cristo, la humillación. Aprendamos el autosacrificio. Porque si queremos vivir vidas gozosas, si queremos gozar de una iglesia gozosa, si queremos tener éxito en nuestra vida espiritual, personal, cristiana, tenemos que aprender a autosacrificarnos por otros, a priorizar a otros, a dar, a quitarnos de nosotros para darle a los demás. Pues vemos en el Señor Jesucristo ejemplo de ello. Humíllense, hermanos, en esta vida, y la palabra nos dice que a su debido tiempo seremos exaltados. Amén.